Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí contigo, tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. En este día, el Señor me ha dado una palabra de ratificar, una palabra de reiniciar, una palabra de renovar. Y para esto quiero que vayas conmigo a Deuteronomio 10 y vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Quiero que escuches bien porque esta es la porción que el Espíritu Santo me ha dado. Esta es la porción que vamos a leer para la palabra que Dios te quiere dar. Hay algo muy importante que Dios quiere transmitirle a su pueblo en este día y me ha dado esta palabra para ello. Es un tiempo de renovarse en el Señor. Amén. Si es que leamos Deuteronomio 10, desde el 1 al 5. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mis manos. Y escribió en las tablas, conforme la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho. Ahora bien, si recordarás, en Éxodo 20, aquí estamos hablando en Deuteronomio 10, ya cerca de los tiempos que estaban próximos a acercarse a la tierra prometida. Ya en el último tiempo, digamos, era un periodo, quiero que tomes esto en cuenta, cerca de recibir una promesa de parte de Dios. Fíjate, el enemigo ataca en varias formas y no siempre ataca de frente, no siempre ataca que tú puedas discernir con exactitud que es Él, sino que muchas veces las ofertas de Él vienen camuflajeadas. Él se viste de ángel de luz y te hace creer. Lo que me gusta de Dios es que a pesar de que Él le permite a Satanás este camuflajear, todo es parte de una prueba donde se determina tu dependencia de Dios. Porque cuando tú buscas la presencia de Dios, el Señor te da a conocer lo que está ocurriendo para que tú no te desvíes del camino. Ahora bien, esto es lo primero que quiero que notes. Y quiero que recuerdes que estas 2 tablas, estas palabras que él dice, las primeras, se está refiriendo específicamente a los 10 mandamientos. Eso es lo literal de esta historia. Y esto pasó en esa época, ya cuando Josué y Moisés estaban en los últimos tiempos de Moisés y digamos que en el inicio del ministerio de Josué. Todavía falta un poco, pero aquí estamos hablando ya de un tiempo bien avanzado en los 40 años del desierto. Pero esto no es exactamente lo esencial de lo que Dios quiere decirte hoy, porque lo esencial está enfocado
en un renovar de tu relación con Dios, en un despertar, en un reinicio, porque hay algunas cosas que se han desviado, si bien no del pacto que él hizo con el pueblo de Israel en aquel entonces, que era parte de la ley, pero en su relación personal contigo en este tiempo. Aunque quiero que entiendas el contexto literal de esta historia, realmente el punto no es quedarnos en el contexto literal, sino que el Espíritu Santo quiere hablarle a tu vida el día de hoy para un renovar, pero quiere tomar la esencia de lo que es Dios, un Dios que no cambia. Entonces el Espíritu Santo quiere tomar esa esencia que es Él para esa renovación, que como Él lo hizo, y estoy seguro que tú mismo has dicho en ocasiones, que si Dios lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Y eso es lo que el Señor quiere decirte hoy. Si yo lo hice una vez, yo puedo volverlo a hacer. Si yo lo hice con el pueblo de Israel, yo lo puedo volver a hacer contigo. Y si tú lees Deuteronomio, tú te vas a dar cuenta que Moisés está haciendo un recuento de todas las cosas. Y lo que pasó fue en aquel entonces que cuando Moisés subió al monte Sinaí y recibió los mandamientos, cuando descendió ya el pueblo se había desviado. Había hecho un becerro de fundición y comenzó a adorar a este becerro. Y tú pensarás, pero ¿cómo puedo yo aplicar eso a mi vida? Porque yo no tengo idolatría. Lo que pasa es, como te decía desde el principio, Satanás no te va a decir en este tiempo específicamente, coge los anillos y las cadenas que tiene, fúndela y hazte una imagen para que la adore. No, Satanás no te va a venir con esa, porque esa ya tú te la sabes, sino que él te desenfoca enseñándote algo que parece lindo y te lleva a eso y te hace poner eso en primer lugar. El primer lugar le pertenece a Dios. Y cuando tú le das el primer lugar en tu vida a otra cosa, sigue siendo idolatría. Tu becerro de oro no necesariamente es un becerro literal de fundición, sino que puede ser un ídolo en tu corazón. Porque más adelante, cuando el pueblo de Israel, el reino de Israel se divide y pasa periodos de dos reinos, un reino dividido, el reino del norte y el reino del sur, ya se ha ido al exilio el reino del norte, Israel, y ya se comenzaron a ir al exilio el reino del sur, Judá. Pues hubo un grupo, la nobleza se la llevaron adelante, como me has escuchado antes decir ya en otra prédica. Pero la cuestión aquí es que en ese entonces Dios les reveló al profeta que los ancianos de su pueblo habían puesto ídolos en su corazón. Y no quiero ir para allá, solamente te hago esta referencia de la palabra porque quiero que entiendas que el ídolo puede estar en tu corazón, en un afecto, en un deseo. Mira, muchas veces este deseo de algo es tan fuerte que puede ser que Dios te haya dado una promesa y que tú tengas la promesa para este día primero que Dios. Puede ser que Dios te llamó para hacer cosas contigo. Claro, te dio la promesa porque Él es así, pero tú te desenfocaste del Dios que te llamó y te enfocaste en la promesa. ¿Y sabes qué? Esto es tan peligroso
Porque no solamente se vuelve una idolatría para ti poner la promesa primero que el que prometió, que es Dios. Pero aparte de eso, te desenfocas de todo lo que es el propósito de Dios para tu vida. Porque la promesa no es la finalidad en sí cuando estamos en Cristo. Y la finalidad en sí cuando estamos en Cristo, te lo voy a dejar para último. Pero ahora quiero que te enfoques en el renovar que Dios quiere hacer en tu vida. Cada vez que Dios llama a una persona, lo llama con propósito. Y parte de ese propósito es una promesa que va en conjunto con el propósito, pero que la promesa es tan atractiva que podríamos decir que una de las formas de desviarse es queriendo ayudar a Dios con la promesa. Anoche hablamos de esas ocasiones que las personas quieren ayudar a Dios y las metidas de patas que dan. Mientras estábamos en el altar familiar con mi esposo y mis hijos, hablando de las cartas que Pablo le mandó a las iglesias, y en este caso estamos leyendo específicamente las cartas que Pablo le mandó a las iglesias en Galacia, a los Gálatas. Y la cuestión con esto es que Pablo los redarguía acerca de volver a los rudimientos antiguos, o sea, los rudimientos del mundo, las maneras, para decirlo en una forma más clara, la manera vieja de actuar, la manera vieja de resolver los problemas, la manera vieja del viejo hombre, la manera como aprendiste en el mundo. Es como que en un momento, ya sea sea el motivo que sea, ningún motivo justifica el desviarte. Óyeme bien, ningún motivo justifica el desviarte. Y lo que hablábamos era, por ejemplo, cuando Sara le dio a Agar. Ahí vino toda una generación que dice Pablo que provienen de la esclava. Por Sara anticiparse, porque Dios aún así le dio el hijo del pacto. Y Pablo lo aclara muy bien ahí en Gálatas. Dios le dio el hijo del pacto, pero tuvieron a Ismael, el hijo de la esclava. Y eso está repercutiendo el día de hoy. Porque ahí mismo, como Pablo lo dice, son los de Arabia. ¿Y quiénes son los que le están haciendo la guerra a Cristo? Los musulmanes, los de Arabia. Entonces, aunque sabemos que Dios va a restaurar todas las cosas, y estos hermanos de la antigüedad también van a ser restaurados, su unidad, todos van a doblar sus rodillas delante de Jesús, pero las consecuencias todavía se viven de algo que se hizo muchos años antes de Cristo, más de 2000 años antes de Cristo. Entonces, esa es una entre otras de las cosas, de los errores que se cometen tratando de ayudar a Dios. No solamente Sara, pero también Rebeca cuando tuvo a Isaac y a Jacob, que hablábamos de eso también. Rebeca cuando estaba en el embarazo, Dios le reveló que el menor iba a servir al mayor. Ella de una vez transportó su mente a lo humano, a la herencia de la primogenitura, y para ayudar a Dios, con una mentira, trató de robarle la primogenitura a Esaú. Y es lo que hablábamos. Realmente Dios no estaba hablando de ese servicio de primogenitura carnal. Estaba hablando de algo superior. Jacob
se fue 20 años. Estuvo con su tío Labán, trabajando por 20 años. Fue engañado. Tantas cosas que ya tal vez la conoces de la lectura. La cuestión con esto es quién disfrutó todos los bienes de Isaac. Porque en ese tiempo lo que la herencia era de la primogenitura, que el primero heredaba todos los bienes del papá. Y era el que los manejaba, era el que los administraba. Y realmente, ¿quién disfrutó los bienes de Isaac? Esaú. Jacob no estaba ahí. Jacob se fue sin nada y todo lo que consiguió tuvo que ser trabajando. Pero aún así, lo que Dios dijo que iba a hacer fue. Y es que Jacob fue el elegido para la genealogía de la simiente. Que eso era lo que hacía y lo que hizo que Jacob sea el elegido de Dios. Dios lo estaba eligiendo para hacer algo superior. Y conocemos ya que fue. Pero la cuestión aquí es, ¿cuánto le costó a Jacob escuchar el consejo de su mamá? No era que su mamá no lo amaba, su mamá lo amaba. La cuestión es que cuando Dios tiene algo determinado, no importa que sea tu mamá, tu papá, tú quien sea, si se desvía de lo que Dios ha dicho o si tienes que usar un método fuera de lo que es Dios para conseguirlo, entonces tienes que tener cuidado. Podría estarte desviando. Es una forma como el enemigo engaña. Y me gusta aquí en el versículo 10, que dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras. Eso es lo primero que quiero que veas, que Él no le dice que haga algo diferente. Él va a renovar todas las cosas, pero Él no te va a cambiar lo que Él dijo desde el primer día. Es igual que el primer día. O sea, lo que tú y Él acordaron en el primer día, el llamado que Él te dio, no cambió. Es el mismo. Es cierto que Dios no pasa por cursillos, si se podría decir de esa manera, pero todo tiene el mismo propósito y la misma finalidad y la misma forma de Dios. No varía. Y le dice a Moisés, sube a mí al monte, hazte un arca de madera. Ahora, no solamente con las 2 piedras, pero también con un arca. O sea, Dios le está dando algo más diferente para hacer, pero no para la finalidad de lo que se quiere hacer, no para la finalidad del propósito. Dice, y escribe en aquellas tablas las palabras que están en las primeras tablas que quebraste. Entonces, Dios le dice, lo mismo, vas a escribir lo mismo, pero ahora eso que escribiste lo vas a entrar en el arca. Por eso es que esta arca se llamó el arca del pacto. Porque Dios eligió este cajón de madera que más tarde sabemos que fue recubierto de oro, todas estas cosas, y luego que se hizo el tabernáculo, se le agregaron otras cosas como la vara de Aarón y el maná, y se puso en el lugar santísimo. Pero este no es el caso aquí. Aquí es Moisés haciendo un recuento, hablándole al pueblo de la renovación de las cosas que fueron establecidas por Dios desde el principio. Y es la renovación de las cosas que fueron establecidas por Dios desde el principio en tu vida. Porque ahí mismo, cuando Pablo habla a los Gálatas, le dice, aunque yo hice todo lo que yo hice, desde que yo estaba en el vientre de mi mamá, ya Dios me había elegido para ser apóstol a los gentiles. Escucha esto. Todo lo que Pablo pasó, aunque fueron sus propias decisiones y aunque fueron, según él, en ese entonces, haciendo la obra de Dios,
guardando las tradiciones de su padre. Lo que pasa es que las tradiciones de su padre hacía mucho tiempo que se habían desviado del propósito de la ley. Y Dios lo toma a él, que conoce bien la ley, y le enseña por medio del mismo Cristo qué tan desviado estaba, creyendo que estaba haciendo el trabajo para Dios. ¿Cuánta gente trabajando para Dios y no están haciendo lo que Dios quiere que hagan porque están siguiendo las tradiciones de sus padres? Pastores, ya que en su época Dios les entregó algo que tiene que ser renovado, es la misma finalidad, pero tiene que ser renovado. Pero ellos se rehúsan a esta renovación y entonces quiere que las iglesias que han nacido de ellos se sometan a lo antiguo cuando Dios quiere ordenarle que con la misma finalidad del principio, pero que lo hagan en una forma diferente. Cuando Dios quiere revelar nuevas estrategias para la finalidad total, que es la salvación de toda la tierra. Entonces, en el versículo 3 dice, e hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, en el día de la asamblea, y me las dio. O sea, Dios volvió y escribió lo mismo. Dios es el mismo. Y lo que Dios ha dicho que va a ser, va a ser. Pero hay cosas que tienen que ser renovadas. La finalidad es la misma. El propósito es el mismo. Las promesas también son la misma. Pero hay una renovación que tiene que llevarse a cabo en la presencia de Dios. Y en este tiempo, yo quiero que tú tomes 4 puntos a considerar y uno más. ¿Por qué? Porque una vez que tú eres salvo por la fe en Cristo, por haber creído, hay 4 cosas que tienes que hacer y una más. Y las primeras 4 cosas que tienes que hacer tienen que ver con Cristo formado en ti. Dios te llamó para que Cristo se forme en ti. Todos, esto es una palabra para toda la iglesia que ha creído en Jesús. Y lo primero que tiene que hacer tiene que llegar a la unidad de la fe. La iglesia tiene que unirse. Tiene que unirse en lo que han creído, en ese fundamento que es inconmovible, que es creer en Jesús y que es la salvación por Él. Tiene que llegar a la unidad, porque esa esencia no puede cambiar. Todos tenemos que estar unidos predicando la salvación. Lo segundo tiene que llegar a la unidad del conocimiento de Cristo. Y no solamente el conocimiento leyendo los evangelios y cómo viene la simiente desde Génesis 3:15, la simiente que fue prometida a Abraham, y ahí mismo en Gálatas Pablo lo dice, hablando de la simiente, no las simientes como si fueran muchos, pero la simiente que es una sola, que es Cristo. No solamente este conocimiento histórico de Jesús, este conocimiento desde el principio hasta que Él vino por primera vez, sino el conocimiento experiencial hasta que Él venga por segunda vez. Porque es que tú tienes que seguir conociendo al Señor por medio de una relación con Él y por medio de una experiencia de vida que te marca. Las marcas de Cristo son muy diferentes a las marcas del mundo.
Pablo dijo, yo también, ahí mismo en Gálatas, yo también traigo las marcas de Cristo. Eso fue lo final que él le dijo a los Gálatas. Yo también, de hecho le dice, nadie me ocasione molestia, porque esa carta tenía que ver con que ponían en duda su llamado al apostolado. Y él dijo, yo tengo las marcas de Cristo. Tenemos que llegar a la unidad del conocimiento de Cristo. Este conocimiento no solamente escritural de la palabra, pero un conocimiento de experiencia, experiencial con Cristo, caminando con Él, aprendiendo. Pablo dijo, cuando yo recibí mi llamado, yo no fui a carne ni sangre, sino que el mismo Jesús. ¿Por qué somos tan rápidos para correr al teléfono? Espera. Deja que el Señor te afirme. Por eso hay tantas gentes que están desviadas en este día, porque van donde otra persona a buscar opinión después que Dios le habló, y la persona le da una opinión diferente de acuerdo a su conocimiento, de su experiencia personal, y tú creyendo, óyeme, recuerda que el profeta joven pereció escuchando el consejo del profeta viejo. Y no es que en la multitud de este consejo no haya sabiduría, es que esta palabra se somete a la obediencia de Cristo. Quiere decir que si Cristo te dio una palabra, no hay multitudes de consejos que sobrepasen esa palabra y esa dirección que Dios te ha dado. Todos tenemos que llegar a la unidad del conocimiento de Cristo, teniendo una relación única, personal, íntima e individual con el Señor. Lo tercero es que todos tenemos que llegar a la medida de un varón perfecto. Y aquí cuando habla de un varón perfecto, está hablando que todos tenemos que llegar a la madurez en Cristo. No podemos seguir siendo niños. Somos una nueva criatura, pero no podemos quedarnos en la estatura de ese bebé que acaba de nacer. Porque ahí mismo dice Pablo a los Gálatas que cuando tú eres bebé, otros tienen que tutorearte. Pero ya una vez que tú creces, ya tú tienes que seguir la dirección. Por eso es que primero necesita la fe, luego necesita el conocimiento, porque una vez que tú conozcas a Cristo, cuando tú llegues a la madurez, nada te va a hacer desviar, porque tú conoces la voz del Señor. Mis ovejas conocen mi voz. Tú vas a conocer cuando es Dios quien te habla. Tú vas a saber y vas a decir, es Dios quien me está hablando. Yo no tengo que mirar para los lados ni escuchar más voces, porque ya Dios habló. Y lo cuarto de esto primero, de que Cristo se forme en ti, es que tienes que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y tú dirás, pero llegar a un varón perfecto y llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, fíjate qué es lo que pasa. La madurez tiene que ver con el servicio, pero la medida de la estatura de Cristo, la plenitud, quiere decir con la transformación de tu ser. Y ambas son importantes, porque si bien fuiste salvo por fe, esta fe tiene que ser manifestada a través de las obras. Y como he dicho antes, no obras que tú imitas. Dice ahí mismo en los Gálatas, hacerlo por amor. A esto se refiere cuando habla de esas obras, que esas obras ya tú no lo vas a hacer por obligación como una ley, sino que tú lo vas a hacer por amor. Ya creíste, ya fuiste salvo. Fue un regalo de Dios. Ahora debes ser agradecido y ahora debes aprender a amar. Como ahí mismo le dice a los Gálatas, ámense unos a otros. En esto se encierra toda la ley y las obras de la gracia tienen que ver con ese amor, porque el amor entre unos y otros
se va a manifestar por medio de estas obras que se hacen con amor y por amor. Y lo último aquí tiene que ver con la misma obra, porque aparte de que vas a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo en la transformación de tu ser, en el fruto del Espíritu. Ahí mismo Pablo lo dice a los Gálatas cuando le habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Puede ir y buscarlo para que vea la diferencia, qué es lo que tiene que irse manifestando en ti cuando estás caminando en Cristo. Y eso que se manifiesta en ti tiene que ir de aumento en aumento. El amor tiene que aumentar. Ya el fruto del Espíritu, ahí mismo lo dice a los Gálatas. Qué bueno sería que lea esos capítulos de Gálatas después que escuche esta palabra. Sería buenísimo para que confirme cada una de las cosas que te estoy diciendo. Ahí mismo él le dice a los Gálatas, ustedes reciben el Espíritu. El Espíritu, y fíjate que está con E mayúscula. Él está hablando del Espíritu Santo. Ustedes lo reciben por fe. Es parte de la promesa que viene desde Abraham, que fue antes. Él dice 400 años antes que la ley. La ley fue solamente una formación a un pueblo en una época que iba a hacer un trabajo que tristemente no lo hizo a la medida que Dios quería. Pero qué bueno es Dios, que ha cuidado la promesa, que cuidó la promesa todo el tiempo y la cumplió, a pesar de que el pueblo que llamó para manifestar esa promesa se rebeló tantas veces y tuvo que mandar a su propio hijo, la vid verdadera. La vid verdadera, no la vid inútil, pero la vid verdadera. Vino, se hizo carne para completar el trabajo. Y la iglesia está llamada a completar otra parte. Y es la parte de prepararse para gobernar con Jesús cuando regrese por segunda vez. Por eso es que lo próximo que tiene que hacer es la obra del ministerio. Hay diferentes ministerios, hay diferentes llamados y hay diferentes servicios. Sabemos que el ministerio quíntuple para perfeccionar a los santos es el ministerio de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que están llamados en determinado tiempo, a tiempo completo, para la obra, para perfeccionar a los santos, que también a su vez están llamados a otras cosas que tienen que ver con el ministerio, pero que es el mismo Dios quien determina qué cosa va a hacer cada quien, porque Él fue que cuando tú estabas en el vientre de tu madre, puso todo lo que tú necesitabas para un propósito conocido por Él. Por eso tiene que ser dirigido por Él y tiene que ser dado a conocer a tu vida con la convicción del Espíritu Santo. Recibiste el Espíritu Santo de la promesa. Tienes que creerlo por fe. Y una vez que lo creas, así como creíste por fe que eres salvo en Cristo, tienes que creer que en Cristo recibiste el Espíritu de la promesa y tienes que comenzar. No se trata de lo que sientas. Las manifestaciones son grandiosas, maravillosas y son parte de, pero no siempre vas a tener una manifestación del Espíritu Santo, sino que muchas veces vas a estar pasando por situaciones adversas donde no vas a sentir nada y vas a tener que seguir creyendo lo que Dios ha dicho. Vas a tener que seguir caminando y vas a tener que seguir creciendo, poniendo en práctica el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Tienes que seguir poniendo en todo lo que hace esta forma de tu carácter, de la transformación de tu ser. No puedes olvidar este fundamento que es para todos, para toda la iglesia. Esto no es para un grupito. La unidad de la fe, la unidad del conocimiento, la madurez y el ser, la transformación y tus obras que manifiesten esta transformación, pero obras que estén alineadas con el propósito de Dios. Esto no ha cambiado.
esto sigue siendo el mismo pacto. Si bien Dios te puede decir que ahora lo pongas en un arca, sencillamente es porque tienes que guardar esta palabra. Y esto es lo que el Señor te conduce a hacer en este día. El Señor te dice, coge lápiz y cuaderno y sube a mi presencia y escribe las primeras palabras que tú y yo acordamos. Y ahora quiero que la guardes en mi presencia. Escribe conforme a lo que Dios te diga. Escribe conforme a lo que han hablado. Escríbela. Renueva todas las cosas. Si el Señor te está diciendo, sube a mi presencia, es porque el anhelo de Dios es que todas las cosas sean renovadas, que todo lo torcido se enderece, que todo lo que se desenfocó se reenfoque, que todo lo que se desvió, que el ídolo que tal vez haya puesto en tu corazón sea roto en esta hora en el nombre de Jesús. Que vuelva y pongas a Dios en primer lugar y que luego ordene todas las cosas que Dios te ha dicho y déjate guiar por el Espíritu Santo. No camine bajo ninguna ley de patrones antiguos. Lo que no varía es la transformación de tu ser, Cristo formándose en ti y la obra del ministerio, el propósito para el cual Dios te llamó mientras estés aquí en la tierra, obras que Él va a usar a la vez para seguirte formando. Nada de eso ha cambiado. Renueva el pacto con Dios. Renueva el acuerdo que hicieron. Ven a su presencia, porque el Señor te está esperando. Tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez, que Dios te bendiga.